A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy nos sumergimos en una historia que sinceramente es oro puro. Es de esas que te arrancan una carcajada y te dejan pensando, no solo en el ingenio del protagonista, sino en la curiosa dinámica que a veces se da entre la fama y la prensa. Vamos a hablar de un momento en que Can Yaman, sí, nuestro querido Can Yaman, hizo reír a toda Italia y dejó a un periodista, bueno, digamos que en una situación bastante incómoda, o mejor dicho, se llevó la peor parte. Si eres fan de Can Yaman, del buen humor o simplemente te encanta una historia de David contra Goliat con un toque de ingenio, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y análisis. Ahora sí, vamos a ello. Can Yaman, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, se ha convertido en un auténtico fenómeno en Italia. No es solo un actor, es un icono cultural, un rompecorazones y una figura que despierta pasiones donde quiera que va. Su carisma, su talento innegable y sí, su innegable atractivo físico, lo han catapultado al estrellato en el país de la bota, creando una base de fans que es tan devota como numerosa. Cada vez que Can pone un pie en territorio italiano, se desata una locura. Aeropuertos colapsados, eventos con asistencia masiva, y una constante atención mediática que sigue cada uno de sus movimientos. Es un torbellino de popularidad que pocos artistas extranjeros han logrado mantener con tanta intensidad. Se ha hablado de él en todas las revistas, en los programas de televisión, y cada proyecto en el que participa es recibido con una expectación enorme. No es una exageración decir que ha conquistado el corazón de Italia. Pero como saben, con la fama viene también el escrutinio, y a veces, la prensa puede ser implacable, buscando siempre la declaración explosiva, el titular polémico o el momento gotcha que venda más. Y fue precisamente en uno de estos encuentros con la prensa donde se gestó la anécdota que hoy nos reúne. Imaginen la escena: Roma, una ciudad vibrante y llena de historia, es el telón de fondo para un importante evento de Can Yaman. Podría haber sido la presentación de una nueva serie, una campaña publicitaria de alto perfil o una gala benéfica. Lo que sí sabemos es que la expectación era palpable. La sala estaba abarrotada, fotógrafos con sus cámaras listas, periodistas con grabadoras extendidas, y un ambiente eléctrico cargado de emoción y, quizás, algo de tensión. Can Yaman hizo su entrada, desatando gritos de entusiasmo y flashes por doquier. Con su sonrisa habitual y su forma serena de manejarse, saludó a los presentes y se dispuso a responder a las preguntas. Las primeras preguntas fueron las típicas, sobre sus proyectos futuros, su experiencia en Italia, su conexión con los fans. Can respondía con amabilidad y profesionalidad, manteniendo el control de la situación. Pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, siempre hay alguien que busca ir un paso más allá, alguien que anhela el titular provocador, la chispa que encienda la polémica. Y en esta ocasión, ese alguien fue un periodista en particular. Un hombre con una postura algo altiva, quizás conocido por su estilo incisivo, levantó la mano con una expresión que denotaba que no iba a hacer una pregunta trivial. Había un brillo en sus ojos, una especie de seguridad de que estaba a punto de lanzar la pregunta definitiva, la que desestabilizaría al actor y quizás revelaría algo profundo o polémico. La sala contuvo el aliento expectante. El periodista se aclaró la garganta y con una voz que intentaba sonar respetuosa pero que en el fondo destilaba un matiz de desafío, formuló su pregunta, que era más una afirmación disfrazada: Señor Yaman, usted ha conquistado a Italia con su carisma y, digámoslo, su innegable atractivo físico. Pero, ¿no siente que a veces el público italiano se deja llevar más por la imagen que por la sustancia? ¿Y qué tan profunda es realmente su conexión con esta cultura, más allá de lo que las cámaras muestran y de lo que sus publicistas quieren que veamos? ¡Boom! La pregunta cayó como una bomba en la sala. Era una pregunta cargada, un golpe bajo que cuestionaba no solo la percepción que el público italiano tenía de él, sino también la autenticidad de su propia conexión con la cultura del país. Implicaba superficialidad tanto en los fans como en él mismo, y buscaba ponerlo a la defensiva, arrinconarlo. Se notaba la intención de desmantelar su imagen de ídolo perfecto, de buscar la grieta en su armadura. Por un instante la sala se quedó en un silencio sepulcral. Los flashes se detuvieron, las grabadoras parecieron contener la respiración. Todos los ojos se clavaron en Can Yaman, esperando su reacción. ¿Se enfadaría? ¿Se pondría a la defensiva? ¿Ignoraría la pregunta?
Un momento de tensión se cernió sobre el ambiente. N. Yaman, sin embargo, no hizo nada de eso. Mantuvo la calma. Una ligera sonrisa, casi imperceptible al principio, se dibujó en sus labios. Observó al periodista por un momento con una mirada tranquila pero penetrante y luego dirigió su mirada hacia el público, como invitándolos a ser parte de la situación. Fue un gesto sutil, pero potente, una forma de incluir a todos en lo que estaba a punto de decir. Y lo que dijo a continuación, mis amigos, fue una masterclass de ingenio, carisma y autenticidad que hizo que la sala estallara en carcajadas. Con su voz serena y ese acento que ya es tan familiar, Can Yaman respondió: mire, yo no soy quien para juzgar lo que mueve el corazón de las personas. Si mi imagen o mi atractivo físico les hace sonreír por un momento, eso ya es un regalo. Pero si me permiten decir algo, la verdadera conexión con Italia no está en las cámaras. Está en el espagueti alla carbonara que aprendí a hacer con mis propias manos, en la pasión con la que la gente canta en las calles sin importar si llueve o hace sol, en el arte de vivir que se respira en cada esquina, en la forma en que una nonna te mira a los ojos al ofrecerte un plato de comida. Y le diré algo más, señor periodista: esta noche, después de esta rueda de prensa, voy a ir a cenar unos ravioli fatti en casa con unos amigos italianos que me han invitado. Son una familia que me ha abierto las puertas de su hogar con una calidez increíble. ¿Le gustaría unirse a nosotros? Así podrá ver la sustancia por sí mismo, más allá de los focos y las cámaras. Quizás descubra que detrás de la imagen hay un buen plato de pasta esperándole, y que la superficialidad a veces solo está en la perspectiva de quien mira. Y se lo aseguro, los ravioles son mucho más profundos de lo que parecen. Fue una explosión de risas. La sala estalló en una ovación, aplausos y gritos de aprobación. La gente se desternillaba de la risa, contagiada por la espontaneidad y el ingenio de la respuesta. Los fotógrafos volvieron a disparar, pero esta vez capturando imágenes de un Can Yaman sonriente y un público eufórico. Fue una respuesta perfecta. No se puso a la defensiva, no atacó al periodista, sino que desarmó por completo su pregunta con una mezcla de humor, humildad y una referencia cultural tan genuina y relatable como la comida italiana. Invitando al periodista a compartir una cena casera, Can Yaman no solo demostró su conexión real con la cultura italiana, sino que también expuso la posible superficialidad en la mirada del propio periodista. Le dio una lección de autenticidad y además le ofreció un plato de ravioles. Y el periodista, bueno, el periodista se llevó la peor parte. Su rostro, que segundos antes irradiaba una confianza desafiante, se transformó en una mezcla de sorpresa, vergüenza y quizás un toque de admiración a regañadientes. Quedó completamente descolocado. Su intento de provocar un escándalo se había convertido en un momento hilarante a expensas suyas. Se le escapó un balbuceo, un intento fallido de recuperar la compostura, pero el sonido de las carcajadas del público ahogó cualquier posibilidad de réplica. La jugada le había salido mal, y Can Yaman había salido victorioso, no con una discusión, sino con una sonrisa y un plato de pasta. Fue una lección de cómo manejar situaciones incómodas con gracia y una pizca de humor, convirtiendo un momento potencialmente negativo en una muestra brillante de su personalidad. Este episodio, como era de esperar, se propagó como la pólvora. Las redes sociales ardieron con vídeos y memes del momento. Los titulares al día siguiente no hablaban de una controversia, sino del ingenio de Can Yaman. Can Yaman hace callar a periodista con un plato de pasta, la pasta de Can Yaman, el arma secreta contra los prejuicios, invita a cenar al periodista que intentó arrinconarlo. Los fans lo amaron aún más, viendo en esa respuesta la confirmación de que su ídolo no solo es talentoso y guapo, sino también inteligente, auténtico y con un gran sentido del humor. Fue un golpe maestro que fortaleció su imagen y su conexión con el público italiano, demostrando que su encanto va mucho más allá de las cámaras y los guiones. También generó una pequeña discusión sobre el papel de la prensa y la línea que separa las preguntas difíciles de la falta de respeto, y cómo, a veces, un acercamiento más humano y auténtico puede desarmar las situaciones más tensas. Este momento no solo hizo reír a Italia, sino que también dejó una huella duradera en la memoria colectiva, un testimonio del poder del ingenio y la autenticidad frente a la provocación. Fue un recordatorio de que en un mundo obsesionado con la imagen, la sustancia, la humanidad y el humor, pueden ser las armas más poderosas. Así que ahí lo tienen, una historia fascinante que nos demuestra que el ingenio,
la autenticidad y a veces una buena invitación a compartir un plato de pasta pueden ser las herramientas más poderosas para desarmar incluso la situación más tensas. Este episodio no fue solo una anécdota divertida, fue un pequeño recordatorio de que la verdadera conexión y el respeto se construyen con autenticidad, con una mente rápida y con un toque de humildad. Can Yaman no solo demostró su carisma, sino también su inteligencia emocional y su profunda comprensión de la cultura que lo ha acogido con tanto cariño. Y el periodista aprendió una lección que seguramente no olvidará. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que el periodista merecía esa lección de ingenio? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Déjenme saber qué piensan. Y si les gustó este vídeo y la historia que les contamos hoy, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente conozca esta anécdota, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.